Jóvenes, vamos a ver ahora la siguiente etapa, que es la presentación. La presentación la podemos hacer por diagramas, por histogramas o por una tabla. En este caso vamos a ver una presentación tabular, jóvenes. Y para ello vamos a necesitar algunos conceptos más, como por ejemplo la marca de clase, o en los libros lo vamos a ver como X sub I. X sub I es el límite inferior más el superior dividido entre 2. La semisuma ¿de quién? De cada intervalo de clase. La frecuencia absoluta, o F minúscula sub I, jóvenes, es la sumatoria de los datos, y todos los datos en la sumatoria debe ser igual a 20. La frecuencia acumulada, absoluta acumulada, jóvenes, o F mayúscula sub I, jóvenes, en cada intervalo de clase debemos acumularlo, y el final debe ser igual a N. La frecuencia relativa, jóvenes, o H minúscula sub I, es el cociente entre quién, jóvenes, entre la frecuencia absoluta y el número o el tamaño de la muestra, en este caso N. Y la frecuencia relativa acumulada, o H mayúscula sub I, jóvenes, es el cociente de quién, jóvenes, de la frecuencia absoluta acumulada sobre el tamaño de la muestra o N. Vamos a ver ahora nuestra tabla. Vamos a completar en el anterior ejemplo sobre el tamaño o las edades de grupo de personas. Habíamos visto ya una pequeña tabla en donde habíamos identificado el intervalo y la frecuencia absoluta, ¿correcto? Y habíamos visto datos como la amplitud o el ancho de clase W, que era igual a 6, y el valor de K, nuestro número de intervalos, que son 5. Bueno, copiamos acá nuestro número de intervalos 5 y nuestra frecuencia absoluta, o F sub I, 43553, los datos que hay en cada intervalo. Ahora vamos a añadir o completar con nuestros siguientes conceptos, que son marca de clase. Marca de clase, límite inferior más el límite superior dividido entre 2. 8 más 2, 10 entre 2, 5. Límite inferior más el superior, que son 8 más 14, 22 entre 2, 11. ¿Correcto? 11. Pero si nos damos cuenta, acá en el ancho de clase era de 6 en 6. Acá también puede subir de 6 en 6. 5 más 6, 11. 11 más 6, 17. ¿Correcto? 11 más 6, 17. 17 más 6, 23. 23 más 6, 29. Si nosotros hacemos la semisuma en cada intervalo, nos va a dar el mismo resultado. Ahora, F mayúscula sub I, ¿qué cosa es? Frecuencia absoluta acumulada. Vamos a acumular y con ello vamos a trabajar con la frecuencia absoluta. Vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Y comenzamos con el primer dato. 4 comenzamos 4, pero aquí vamos a sumar. 4 más 3, 7, jóvenes. 7 más 5, 12. 12 más 5, 17. 17 más 3, 20. Muy bien. Ahora el H sub I minúscula, que es la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa, jóvenes? Es el cociente ¿de quién? De la frecuencia absoluta dividido entre el número de la muestra, o sea, N. N nos va a dar la sumatoria, mira, de las frecuencias absolutas. Ese es igual a N. ¿Correcto? Sumamos y nos da N. Y también nos podemos dar cuenta que en la frecuencia absoluta el último término va a ser igual a ¿quién, jóvenes? Al tamaño de la muestra, mira, 20 con 20. Bueno, volvamos a frecuencia relativa. Nos dice que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta comenzamos, que es 4 entre el tamaño de la muestra, que es 20. 4 entre 20, 0.20. Luego, 3 entre 20, 0,15. 5 entre 20, 0,25. 5 entre 20, 0,25. 3 entre 20, 0,15. Si nosotros sumamos, jóvenes, nos va a dar igual a la unidad. Ahora, H sub I mayúscula, jóvenes, o frecuencia relativa acumulada. Nosotros podemos hallarlo así, mira, jóvenes. La misma cantidad en el primer intervalo y luego acumulamos 0,20 más 0,15, 0,35. ¿Correcto? Más 0,35 más 0,25, 0,60. 0,60 más 0,25, 0,85. Y 0,85 más 0,15 igual a la unidad. Mire, dense cuenta
que la sumatoria de ¿qué? De la frecuencia relativa es igual al último término de la frecuencia acumulada. Esa es la manera, jóvenes, de llenar nuestra presentación tabular.